Este tema de la cirugía plástica irresponsable, diría yo. Por suerte estamos con alguien responsable. Nos visita el doctor Luciano Caterino, él es cirujano plástico, estudia en la UBA, también trabaja en el Hospital Italiano. Luciano, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Santiago, Doñez, Nacho, un placer, gracias por invitarme. Nada más te acoto, te corrijo, me formé en italiano y no estoy más actualmente. Ah, mirá, perdón. Pero tengo todas las especialidades, soy miembro de la Sociedad Americana, Argentina y de Buenos Aires de Cirugía Plástica. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, por favor. Vamos a escuchar a Silvina Luna, que, a ver, la escuchamos la semana pasada, que ya se filmó, está siendo atendida con diálisis, ¿sí? Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá, que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. O sea que me está ayudando a vivir. Y bueno, y lo tomo así. Me imagino, le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy acá en una sala que hay muchas personas que se dividen con un biombo de plástico. Y bueno, tengo 4 horitas acá y cuéntenme a ver si me recomiendan algún libro, algún video copado para ver y se me pasen estas horas. Bueno, esta circunstancia la va a tener que repetir hasta que salga el trasplante. Tal cual, y 3 veces por semana durante 4 horas porque su riñón lamentablemente no está funcionando correctamente. No, o sea, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Con un solo riñón, o sea, va a poder, o sea, con un solo riñón se puede seguir teniendo una vida. Sí, se podría. Una calidad de vida. Se podría. El tema es que la causa que genera esta insuficiencia renal es el problema. Claro. O sea, no es el riñón en sí, sino la causa. La causa que lo puede llegar a volver a generar. Ah, eso es la posibilidad de un nuevo órgano. Es algo delicado, digamos, una situación delicada. O sea, un nuevo órgano puede también ser invadido por la causa. Tal cual. El tema es que, digamos, nosotros como cirujanos o como médicos, en mi caso como cirujano plástico, es muy importante que el paciente sepa las normas de bioseguridad y de en qué especialista confiar y, digamos, dejar en manos su salud, ¿no? Porque ¿qué pasa con el metacril, que es un polimetilmetacrilato? Es una resina acrílica. Ejemplo para la gente común, la gotita o determinados productos tienen este producto. Está habilitado para usar en medicina en cantidades ínfimas, 1 a 3 mililitros como máximo, como un relleno permanente que se suele o se podría utilizar. La gran mayoría de los cirujanos plásticos no lo utilizamos, pero se puede utilizar habilitadamente, está habilitado, en los surcos nasogenianos, en una arruga en el entrecejo, en alguna zona, alguna depresión, pero no en volúmenes importantes. Okay. Porque el problema que genera, primero es que no está habilitado para ponerlo en glúteos, ¿sí? Si yo pongo más cantidad que esto que estoy comentando, empieza a generar un trastorno metabólico, donde tenemos, de forma didáctica o simple, determinados precursores como la vitamina D y demás que empiezan a generar, por ejemplo, trastornos que aumenten el calcio. Ese aumento de calcio genera cálculos renales, o sea, es malo para la salud en todo el cuerpo, pero a nivel renal genera estos cálculos renales y empieza a alterar la falla renal, porque el riñón es un filtro que nosotros tenemos para limpiar nuestra sangre y eliminar lo que no sirve por la orina, ¿sí? Entonces, eso cuando empieza a fallar y no hay vuelta atrás. La bioseguridad, cuando yo soy un paciente y digo, mira, quisiera, no sé, aplicarme, no sé, algo, quiero hacerme algo. ¿Qué puntos debo tener en cuenta yo como paciente sobre la bioseguridad? Mira, Nacho, es muy interesante tu pregunta. Lo primero que tengo que saber es en manos de quién estoy. ¿A qué profesional voy a ir a ver? Si tiene título de especialista, de dónde es ese título, si pertenece a sociedades científicas, ejemplo, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica o de Buenos Aires o la Sociedad Americana, por dar ejemplos que son determinados requisitos que dan para profesionales serios, que obviamente hay que tener todo en regla y un determinado prestigio para poder pertenecer a esas sociedades. Y eso, a su vez, acompañado de
qué me van a colocar y dónde me lo van a colocar. Entonces, cuando el paciente nos viene a ver, no tiene por qué saber qué quiere hacerse. Nosotros lo que hacemos es evaluarlo, en mi caso puntual, frente a un espejo, evaluar cómo se siente y qué emoción siente. A ver, mira, ¿hace cuánto te molesta esto? ¿Y por qué estás acá? ¿Qué te motiva a venir a verme? ¿Sí? Entonces, en función de eso, ver qué es lo seguro para hacer. Por ejemplo, a nivel glúteo, lo más seguro actual es, en quirófano, en una clínica habilitada, por ejemplo, colocar la grasa del mismo paciente, que se hace como una liposucción, que de forma estéril se prepara y se decanta esa grasa, se la vuelve a recolocar en determinadas áreas del cuerpo. Por ejemplo, en los glúteos. Pero no recolocarlo con algún otro material que pueda generar un daño. Claro. A ver, debe haber cosas que se pueden aplicar en un consultorio. Sí. Y cosas en lo que hay un quirófano. Ahora, tener un quirófano en un consultorio está totalmente prohibido por más que sea nosotros tenemos habilitado por el Ministerio de Salud la práctica. Ejemplo, en mi caso puntual, soy cirujano general y luego cirujano plástico. Tengo las dos especialidades. Obviamente médico, ¿no? Entonces, en la práctica, por mi título del ministerio, más mi título de especialista, yo estoy habilitado para hacer determinados procedimientos. Y esos procedimientos tienen que hacerse en un quirófano, en una clínica, en un sanatorio, donde haya normas de bioseguridad, donde haya normas adecuadas de esterilización, una adecuada mesa de anestesia con un monitoreo cardíaco y obviamente ir con un equipo quirúrgico. Cuando hablo de equipo quirúrgico es ayudante, instrumentadora o anestesista, acorde, idóneo y que sean especialistas certificados. De más está decir que todos estos lugares de primer nivel que existen en Buenos Aires o en determinadas partes del país, nos piden a los médicos todos estos requisitos. Yo si no presento estos papeles que avalen mi formación, no me puedo ni siquiera sentar en el escritorio de la clínica. Claro, estoy pensando también en cuál es el momento en el que algunas personas empiezan a tener pacientes, ¿no? No quiero decir clientes, pero empiezan a tener pacientes, ¿no? Esto... Por favor, no quiero caer sobre el paciente que es la víctima, ¿no? Pero hay alguna cuestión donde decís, che, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Si ves que actualmente no es un botox, una inyeccioncita de botox que te pongo acá para que no hagas la seña del ancho de espada. Lo que pasa es que actualmente, y uno lamenta cuando ve estos casos, tanto de Silvina como un caso de una figura pública y las no públicas que hay, que están sufriendo mucho también por la misma situación, es que las redes sociales, la parte pública, digamos, hay una sobreinformación de determinadas cosas que a veces no son reales o no están con una veracidad científica acorde. Entonces uno tiene que investigar a qué médico va, o qué formación tiene, o dónde trabaja ese médico. Eso es fundamental. Estamos comunicados con el abogado Facundo Ferro, él es abogado penalista. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nacho Guano lo saluda. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días para vos y para todo el piso y la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, en este momento el doctor Lotoki tiene una condena de 4 años de prisión, pero está libre. ¿Por qué está libre? Bueno, a ver, en el derecho argentino hay muchos mecanismos que tiene la ley para no pasar la pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo. Entre estos mecanismos que prevé el derecho argentino está, por ejemplo, lo que es una probation. Depende la cantidad de años que se dan en una condena, puede entrar ahí en ese mecanismo o no. Y después, cuando resulta condenado con penas que no ingresan en la probation, hay que ver cómo está el grado de ejecución de la pena. Entonces, por todos estos mecanismos, por una vía o por otra, se pueden acceder a determinados beneficios para no pasar la pena privativa de la libertad con un cumplimiento efectivo. No tiene nada que ver si es hasta 3 años, si es un delito excarcelable o no, si supera la... Bueno, sí, decime. Perdóname, no, digo, si supera los 3 años, que deja de ser excarcelable, igualmente puede, mediante una probation, no Lotoki, cualquier persona que su condena supere los 3 años, ¿le puede caber una probation para no cumplir con la condena?
Mira, yo te tendría que decir, como bien vos decís, que si la pena privativa de la libertad excede los 3 años, no debería ingresar a la probation. Lo cierto es, y de hecho estoy viendo una de la semana anterior, que la otorgaron igual. Con lo cual, esto habría que pedirle explicaciones directamente a la justicia de por qué en determinados casos, pese a no cumplir con los requisitos, los otorgan igual. Te digo, se ve de todo, más allá de lo que marque la ley. El protocolo de la mala praxis para un proceso, ¿cómo funciona? ¿Funciona igual que cualquier delito? ¿Cómo hace la víctima en este caso, el paciente o la paciente víctima? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un tema de mala praxis? O por lo menos nosotros desde el estudio, es consultar con especialistas, con un médico legista que nos asesore y nos diga, en realidad este procedimiento estuvo bien o no, o más o menos hecho, como para después poder encarar directamente el proceso penal y después el posterior proceso civil. Resulta fundamental que nos digan técnicamente desde la parte médica qué es lo que el médico hizo de una manera que no era la correcta y que no era el proceder normal y habitual, o que determinado elemento usado para la cirugía podía traer determinados efectos secundarios o daños colaterales que no le fueron informados al paciente. Digamos, nosotros encaramos sobre estos ítems. Ahí tienen justamente un doctor que los puede decir de mejor manera que nosotros cuáles son los procedimientos que son acordes y cuáles no. Después, bueno, sí. No, buenos días. Nieves Otero te saluda. Te quería consultar, ahora Lotoki está acusado de homicidio simple por la muerte de un empresario que operó en el 2021. ¿Qué pena le podría caber en caso de que avance la justicia y si sus antecedentes lo complican todavía más en este caso? Bueno, a ver, el homicidio simple tiene una pena de prisión de 8 a 25 años, que va a la escala penal. Después habrá que ver si eso se logra demostrar como un homicidio simple o si hay alguna causal de agravante o y se incorpora alguna otra figura. Pero en principio el homicidio simple va de 8 a 25 años de pena de prisión. Y en el caso de tener antecedente penal, eso obviamente le juega en contra al doctor Lotoki. Facundo, por último, aunque parezca una perogrullada, lo pregunto. Una cosa es mala praxis y otra cosa es no me gusta lo que me hiciste. Son cosas muy diferentes y por eso también yo apuntaba un poco con lo que venía diciendo a esto. Una cosa es una mala praxis porque se llevó a cabo mal un procedimiento médico o se utilizaron determinados elementos que pueden traer determinados daños que no fueron informados específicamente. Esto es todo un abanico. Ahora, otra cosa es decir, me hicieron un procedimiento y no quedó exactamente de la manera en que yo esperaba que esto quedase. Una cosa es la cuestión estética de si quedó mejor o peor realizado el trabajo, y otra cosa es que ese trabajo esté mal hecho y repercute en un daño hacia la salud o eventualmente también con la vida de la persona, que es lo que estamos hablando ahora en este momento a raíz de esta nueva imputación. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un abrazo. Luciano, y en este mismo sentido, ¿qué pasa, digo, si hay, estoy tratando de pensar, ¿no? alguna reacción de mi cuerpo hacia algo, pero que no sea una mala praxis, ¿no? Decir, mirá, no sé, vos me dijiste, mirá, no, Nacho, tenés que guardar reposo. Y yo también no lo guardo, y me pasa algo. Entonces yo después digo, mala praxis de Caterina. Nosotros tenemos lo que se llama una obligación de hecho y de resultado. De hecho, es lo que explicó el doctor recién. No podemos aplicar algo que sea ilegal, que no esté avalado científicamente a nivel mundial, porque genera un daño en el cuerpo. Eso es un problema. Y de resultado es, me hiciste lo que debías con los procedimientos correctos, en un contexto correcto de bioseguridad y demás, con un médico correctamente certificado y demás, donde nosotros podemos ver que no todas las personas reaccionan igual. Entonces, para mí es muy importante a la hora de hacer un procedimiento mínimamente invasivo de consultorio o invasivo de quirófano en una clínica, el paciente tiene que saber el post. El post, es decir, cómo te tenés que cuidar, que, por ejemplo, me pongo rellenos en la cara, vamos a suponer, y me decís, me voy a ir a jugar a la pelota a la tarde. No,
te lo vas a poner si vas a hacer un determinado reposo, que no es muy complicado, de 3, 4 días, no tener algún contacto directo que me pueda tener un golpe, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, y eso se llama un consentimiento informado. Nosotros en el consentimiento informado está todo detallado, las probables complicaciones o no, pero que más allá de que estén detalladas en forma escrita, uno las tiene que hablar con el paciente. Entonces cuando yo les pido por favor a las personas, cuando van al médico, tienen que sentir esa seguridad del médico que los va a cuidar. Claro. Entonces, eso es fundamental. Y otra cosa que es muy importante, en medicina 2 más 2 no es 4, en la biología no es una ciencia dura, rígida. Entonces, hay que ver cómo lo que uno realiza en un paciente responde el cuerpo de esa persona. ¿Sí? Uno a veces tiene consulta de una amiga, mira, vengo para que me hagas esto porque a mi amiga se lo hiciste o se puso determinada prótesis y quiero igual. No, el cuerpo de cada persona, con sus antecedentes de salud, van a determinar qué es lo que yo me puedo hacer o no estéticamente. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que informar al paciente qué es lo correcto y qué no. Luciano, muchísimas gracias por visitarnos. Que tengas un gran día. Igualmente. Vamos a corte, dale, corte.